Bendiciones, mis hermanos. Me habla José Hilario. En este momento hemos traído un tema, ya que estamos todo el mundo en cuarentena, guardado en las casas. Y me he pasado escuchando muchos videos en YouTube y Facebook acerca de los tiempos finales. Y la gente tiene mucha curiosidad en saber qué tiempo estamos viviendo. Y eso me ha motivado a traerle la palabra que pienso traerle hoy día, acerca del arrebatamiento de la iglesia y de la manifestación del hombre de pecado. He escuchado que hay hermanos que piensan que la iglesia no va a ser arrebatada, sino que la iglesia va a atravesar por lo que se llama la tribulación o la gran tribulación. Pero diferimos de ese punto, y con todo el respeto, ¿no? Sin faltar el respeto a nadie, pues tratamos estos temas con humildad, sabiendo que no somos dueños de la verdad absoluta y que siempre estamos dispuestos a aprender y a crecer en la palabra de Dios. Y le damos gloria a Dios por eso, sí. Así que este tema lo vamos a tratar con mucha humildad. Si usted difiere de lo que es mi punto teológico, se le respeta. También puede poner su comentario. Si hay un punto que desea aclarar o desea aclararme, pues yo con mucha humildad lo voy a estudiar, lo estudiaré, para ver lo que dicen las Escrituras. Pero vamos a citar varios versículos de la Biblia, varios libros de la Biblia, y vamos a ver lo que dice la palabra concerniente al arrebatamiento de la iglesia y en qué tiempo será. Y vamos a darle gloria a Dios por eso. Bendito Jesús. Así que nos vamos a basar vamos a empezar con 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Que veo que es uno de los capítulos que es muy utilizado por aquellos que niegan o que reniegan del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, antes de los 7 años de tribulación. Vamos a estar leyendo ahí, vamos a desarrollar ese capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, a ver realmente qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la Escritura y cómo nosotros la entendemos. Amén. Vamos a estar leyendo, dice lo siguiente, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, paremos ahí el primer versículo. Cuando leemos el primer versículo de 2 de Tesalonicenses, nos damos cuenta que hay dos puntos a desarrollar. Dice, el primer punto es a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el segundo punto a desarrollar es y nuestra reunión con Él. En otra palabra, cuando el autor del libro empieza a escribir, es como si usted fuera a escribir una carta, que usted hace el tema y luego lo limita en los puntos a los cuales usted va a desarrollar. O sea que este capítulo está limitado en dos puntos. El primer punto es la venida del Señor Jesucristo. El segundo punto es nuestra reunión con Él. Seguimos leyendo y vamos a analizar. Entonces, como él expresó el primer punto, vamos a ver lo que dice acerca del primer punto, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente del versículo 2 en adelante. Vamos a estar leyendo un poco la Biblia, ¿sí? Dice, versículo 2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Esto es cuando Jesús venga en su segunda venida, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ok, vemos aquí que Pablo relata y desarrolla lo que es su primer punto.
del versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el desarrollo completo en esa parte de lo que es la venida del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver cuál es el otro punto que él desarrolla en la misma carta, leyendo. Dice, y nuestra reunión con él, ahora dice lo siguiente, cuando leemos el versículo 13, para desarrollar el segundo punto que Pablo está estableciendo aquí. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Mire ese pero, que hay un cambio. ¿Por qué? Porque Pablo está entrando ahora en lo que es la reunión con el Señor. Vamos a ver lo que dice. Versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido. O sea que Pablo, en primera de Tesalonicense, le enseñó a la iglesia de Tesalónica lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso se incluye en ese capítulo 4 de primera de Tesalonicense, cuando dice, nosotros los que hemos quedado, dice que no se conturbéis por los que murieron. Y dijo, nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados junto con ellos para recibir al Señor en el aire. O sea que nuestros cuerpos van a ser glorificados y transformados. En unos minutos vamos a estar leyendo en el texto de lo que Pablo dice en primera de Tesalonicense. Y lo que acontece en segunda de Tesalonicense, que parece que habían personas, ¿verdad?, que estaban confundidas en cuanto a lo que era el arrebatamiento de la iglesia y lo que era la venida del Señor. Y Pablo dice que no se aparten de la doctrina que se le ha enseñado. Dice así, versículo 14, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, está firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, y dice, oiga, y buena esperanza por gracia. Y buena esperanza por gracia. Eso es muy importante. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué fue la buena esperanza por gracia que el Señor le dio? Vamos a ver en primera de Tesalonicense lo que dice la carta. Que Pablo lo que está aclarando y confirmando lo que ya le había dicho al pueblo de Dios. En el capítulo 4 de primera de Tesalonicense. Dice así. Versículo 13, capítulo 4 de primera de Tesalonicense, dice lo siguiente, dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos. Mire cómo Pablo se incluye, porque la cuestión del arrebatamiento no tiene un precedente como tal de cuándo va a ser. La venida del Señor sí tiene un precedente que dice que cuando vean que el hijo de iniquidad se manifiesta en el templo y se oponga a todo lo que es de Dios, pues que estén alerta. Eso lo dice las Escrituras, lo dice en Mateo capítulo 24 también cuando habla de eso. O sea que estén alerta, o sea que eso es una señal contundente de que la venida del Señor está cerca. Pero Pablo aquí, como está refiriéndose al arrebatamiento, se incluye a él porque el arrebatamiento podía ser en cualquier momento. Y la carta a los tesalonicenses, la razón de esta carta es porque esta gente estaba teniendo un nivel de tribulación muy alto. Al igual que sufrió la iglesia en Jerusalén, estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados por muchos. Entonces Pablo decide, aparentemente la inquietud de la segunda venida o de lo que iba a acontecer en los tiempos futuros estaba en su corazón, como está en el corazón de muchos que hoy creen. De muchos que hoy creen en el Señor y que quieren saber qué es lo que está aconteciendo, cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Entonces, esa inquietud llegaron a Pablo y Pablo decide escribir la carta de los tesalonicenses y enviársela a la iglesia para que sea leída, para explicarle lo que va a acontecer y de qué manera va a acontecer. Dice entonces en el versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz del capítulo 4 de primera de Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué le está diciendo Pablo? Ustedes no van a tener que pasar por el momento de tribulación que se le avecina al mundo. Ustedes no van a tener que pasar por el momento de juicio que Dios va a traer al mundo. Porque Dios no lo escogió a ustedes para eso. Dios lo escogió a ustedes para salvación. Entonces, prosigue en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses diciendo lo siguiente. Dice así. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Mire cómo Pablo hace una separación. Él se incluye en lo que es el arrebatamiento de la iglesia, pero no se incluye lo que es el juicio que le viene a los desobedientes, a los que no han creído a Dios, al final de la gran tribulación, cuando Cristo venga en su segunda venida, que se va a manifestar, que todo ojo lo verá, que toda nación le verá. Entonces Pablo no se incluye en ese grupo. Dice el versículo 4, mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación. Oiga bien estos versículos, la importancia, para que volvamos otra vez a Segunda de Tesalonicenses, a ver lo que Pablo dice del segundo punto, que es la reunión con el Señor Jesucristo. Sigo leyendo en el versículo 9 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea que cuando los 4 jinetes del Apocalipsis sean sueltos, que el jinete del caballo blanco sea suelto, que una representación del anticristo, la iglesia no va a estar aquí en la tierra. La iglesia no va a estar aquí en la tierra, la iglesia ya ha sido arrebatada. Dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, oiga lo siguiente aquí. Dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vuelvo y repito, versículo 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos. Oiga, esto es un aliento, esto es una esperanza que Pablo le está dando a esta gente. Le dice, Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. Nosotros no somos hijos de ira. Dios no nos ha puesto en esta tierra para aguantar la ira de Dios. Ese no es el plan de Dios. Dice que Jesús pagó por nuestros pecados. Sigo leyendo, dice, versículo 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. O sea, que se edifiquen con esa palabra de que Cristo murió por nosotros. Y entonces eso es lo que él expresa en segunda de Tesalonicenses, del capítulo 2. Del versículo 16 en adelante, como leíamos ahorita, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. La consolación aquí en Cristo Jesús. Y buena esperanza por gracia. ¿Cuál es la buena esperanza por gracia? De que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Que nosotros no somos objeto de la ira de Dios. Que la ira de Dios va a venir sobre aquellos que no quieren o no quisieron creer en el evangelio de salvación que es en Cristo Jesús. Por eso dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira de ¿quién? Del anticristo y de todos los falsos profetas. Eso es lo que la primera carta de Tesalonicenses está hablando y la segunda carta. Pablo está confirmando este pueblo. Pablo lo está confirmando en una doctrina santa y verdadera, diciendo, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros no vamos a pasar por la tribulación y la gran tribulación. Nosotros no vamos a pasar por eso.
La iglesia va a ser arrebatada. Y una vez seamos arrebatados, nuestros cuerpos van a ser transformados. Vamos a ser a la semejanza de Cristo, como lo dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Déjenme buscar la lectura de la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente. Si usted me acompaña, el que esté en línea, me acompaña ahí. Vamos a estar dando palabra porque el pueblo está confundido en cuanto a los tiempos. Dios no lo puso a usted para ira, sino que lo puso para salvación en Cristo Jesús. Cristo Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Así que usted no está bajo la ira de Dios. Estarán bajo la ira de Dios aquellos que no han querido recibir el evangelio de salvación. Esos son los que estarán bajo la ira de Dios. Ok, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice lo siguiente. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea que nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y un cerrar de ojos. ¿Qué sucede con esto? Lo siguiente, que los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, ellos piensan que el arrebatamiento ocurre después de la segunda venida de Cristo. Para sustentar ese punto de vista, con todo el respeto de mis hermanos, esto no quiere decir que no sean salvos, porque la salvación viene a través de la fe en Jesucristo. Esto simplemente son diferencias en punto teológico. Para sostener el punto de que la iglesia tiene que atravesar por la tribulación, la gran tribulación, los 7 años de tribulación, y después ser transformada, entonces no pueden creer en el milenio. Porque si la transformación ocurre después en la segunda venida de Jesucristo, entonces ¿quiénes son los que van a habitar la tierra? Porque sabemos que sangre ni carne heredan el reino de los cielos. Y en Mateo capítulo 22, versículo 30 dice lo siguiente. Si me acompañan a Mateo capítulo 22, versículo 30. Le estamos usando el Nuevo Testamento. No nos estamos viendo a ejemplo de que si Elías, que si no. Estos son gente que quiere que lo usen en el Nuevo Testamento. Pues en el Nuevo Testamento le vamos a mostrar que Pablo sí enseñó la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Vamos a ver lo que pasa con esto. Si ocurre lo que no creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Mire lo que sucede con esto aquí. Mateo capítulo 22, versículo 30. Amén. Dice lo siguiente, dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esto es Jesús respondiendo a una pregunta de los saduceos que no creían en la resurrección y pensaban y si se morían y la mujer de quién va a ser y por ahí se fueron haciéndole preguntas y Jesús simplemente les responde, dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Por qué le traigo este versículo? Porque si el arrebatamiento se da después de la segunda venida de Cristo, entonces no va a haber quien pueble la tierra. Los seres humanos no van a reproducirse biológicamente porque va a ser imposible. Los cuerpos glorificados que el Señor nos da, dice que seremos como los ángeles. No nos vamos a casar ni dar en casamiento, ni nos vamos a reproducir como nos reproducimos biológicamente hoy día. O sea que la gente que esté en ese tiempo, la gente que va a entrar al milenio, son gente que creyeron en el evangelio. ¿De qué manera? Por los dos olivos. Los dos olivos que estarán predicando la palabra de Dios. Y también dice que habrá un ángel, 2 ángeles en los cielos predicando el evangelio eterno, que es el evangelio de arrepentimiento. Sométanse a Dios, que Dios está a punto de establecer su reino. Esa gente que creyó en esa palabra, sí, esa gente va a entrar al milenio, esa gente que creyó en eso. Y su descendencia es la descendencia que luego, cuando Satanás se ha suelto después de los 1000 años en la guerra de Gog y Magog, es la misma descendencia que se va a levantar contra Cristo. Por un pueblo arrebatado y transformado y con cuerpo de gloria, jamás y nunca se puede levantar contra Cristo.
mucho menos se puede reproducir, porque vamos a ser a la semejanza de Cristo, porque le veremos tal y como es. Ahí se va a cumplir lo del Génesis, porque a su imagen y semejanza fuimos creados, porque hasta la fecha llevamos la semejanza de Adán, porque estamos en este cuerpo carnal, porque primero lo carnal y después lo espiritual. Amén. Así que busquen la conciliación de lo que dice Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Pablo no está cambiando de idea. Pablo está estableciendo 2 puntos en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. El primero, como dije, la venida del Señor. El segundo, la reunión de sus santos con el Señor. Y Pablo les exhorta a que se mantengan en esa sana doctrina y que no cambien. Y Pablo le explica qué es lo que detiene a ese inicuo para que se manifieste a su totalidad, aunque el misterio de la iniquidad está siendo manifestado hoy día. ¿Sí? Y es que el Espíritu Santo es el que nos santifica a través de la palabra. Pero como esta gente al final de los tiempos no va a creer al Evangelio, pues Dios le manda un espíritu de engaño para que crean a la mentira por su desobediencia. Espero que estemos claros en ese punto. Porque esta gente se encuentra difícil el que la iglesia, oiga bien, el que la iglesia vaya al cielo. Esta gente se encuentra eso difícil, pero vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2. No estamos usando el Antiguo Testamento, estamos usando el Nuevo Testamento solamente. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 5 al 10. Si me acompañan allí, Efesios capítulo 2. Bendito Dios. Del versículo 5 al 10, dice lo siguiente. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Oye, escucha este punto aquí, tremendo. Esto es el Nuevo Testamento. Aquí no estamos hablando de Elías, aquí no estamos hablando de No, aquí no estamos hablando de Lot, aquí estamos hablando del Nuevo Testamento, lo que Pablo dice. A ver si es verdad que Pablo no enseñó la doctrina del arrebatamiento. Eso es lo que estamos hablando aquí, basado en el Nuevo Testamento. No vamos a usar el Antiguo Testamento para nada. Dice así, versículo 6, dice, y juntamente con él, ¿qué? Nos resucitó. Escucha, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora bien, la resurrección está claro, el nivel de cuando vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Dice que primero la primicia, Cristo Jesús, y después los que son de Cristo son los que son resucitados. ¿Qué está diciendo aquí? Cristo es resucitado. Nosotros también junto con él seremos resucitados. Y dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo usted entiende eso? Hay gente que ha expresado eso como es que simplemente estamos sentados simplemente espiritualmente. Por lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3, de que nuestra vida está escondida con Cristo. Pero vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 3. Yo espero no ir muy rápido en este tipo de interpretaciones. Lo que pasa es que a mí no me gusta extenderme mucho en la enseñanza que doy porque por cuestión de retención. Muchas veces si usted se va 1 hora, 2 horas, la persona no retiene casi nada de lo que usted dijo. Y usted es más efectivo cuando predica quizá por 15 o 20 minutos una enseñanza y señala los puntos. Entonces eso ayuda a que la persona mantenga un nivel de retención más alto de lo que se ha dicho. Aunque luego tenga que hacerse otro video y elaborar sobre lo dicho y sobre lo enseñado. Porque lo que buscamos es que la enseñanza se quede y que la persona entienda con claridad lo que se está hablando. Pero vamos ahora a Colosenses capítulo 3, versículo 3, a ver lo que dice la Biblia. Dice lo siguiente, Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alaba la gloria de Jesucristo. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús por el momento. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora volvamos otra vez a Efesios capítulo 2, que dice,
Dice, y juntamente con él nos resucitó. Nos resucitó primero la primicia, Cristo. Después los que son de Cristo. Y dice lo siguiente, o sea que hay un orden, hay una enumeración de lo que aquí acontece. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Analízalo. Analízalo. A ver si es verdad que la iglesia no va a estar sentada con Cristo en los lugares celestiales. Analízalo. Estúdielo. Y si entiende que no es así, pues yo también recibiré lo que usted quiera exponer y lo estudiaré. Y si estoy equivocado de la misma forma que estoy haciendo este video, pues también lo voy a reconocer. Porque mi intención no es desinformar al pueblo de Dios, ni meterle miedo al pueblo de Dios, sino de llevar una palabra viva y eficaz conforme el Espíritu Santo me la revela a mí, para que también los que escuchan sean edificados y dejen el temor y dejen el miedo, porque a esperanza nos llamó Dios en Cristo Jesús, a una esperanza viva y verdadera. Por eso Cristo pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar en la cruz del Calvario. Cristo no pagó el precio para que usted y yo pasemos por la tribulación ni la gran tribulación. No. Cristo pagó el precio para librarnos de eso. Y si por fe recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, entonces nosotros vamos a ser librados de eso. Y lo que no hayan recibido a Cristo todavía, hay tiempo para recibirlo. Los que vayan a ver este video después que sea reproducido, que sea compartido, si usted todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, mire que hay tiempo todavía de recibirle. Porque mientras usted respire en esta tierra, usted tiene tiempo de recibir a Cristo. Usted tiene tiempo de recibir el mensaje de salvación. Usted simplemente tiene que reconocer que es pecador, que le ha fallado a Dios y que necesita un redentor. Y ese redentor se llama Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, el primogénito de Dios. Usted simplemente tiene que reconocer, Señor, soy pecador. Reconozco que he pecado contra ti. Y recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Y empiece a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Empiece a congregarse en un lugar donde le den palabra, donde le enseñen la palabra de verdad, donde le enseñen a vivir una vida cristiana en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que usted también sea luz en este mundo, para que usted también traiga palabra de verdad, porque estamos buscando edificar a un pueblo. Estamos buscando levantar líderes con palabras de la Biblia. No estamos buscando infundir temor. La iglesia no está para infundir temor. Estos son los tiempos más gloriosos que jamás pueda tener la humanidad. El tiempo de la obra del Espíritu Santo. Porque somos templo del Espíritu de Dios. Eso es algo poderosísimo. Estos son tiempos de gloria. Tiempos de gloria para llevar el evangelio de salvación de Cristo Jesús a las naciones y a todo lugar. Para que la gente reciba salvación y sanidad. Para que la gente sea restaurada en Cristo Jesús. Estos son tiempos de gloria. Estos no son tiempos de temor ni miedo. Estos son tiempos de que la gente vea que hay un Dios que gobierna los cielos y la tierra. De cómo las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. De cómo un virus puede agarrar y derrumbar la economía mundial. De cómo un virus puede hacer que las personas se encierren todos en su casa. No solamente en un país, sino mundialmente. ¿Sí? De cómo las cosas pueden cambiar significativamente. Amén. Entonces estos son tiempos de gloria, tiempo para recibir a Jesucristo en su corazón, tiempo para que usted esté firme en la palabra de Dios, tiempo para que usted crea en el evangelio de Jesucristo y sea salvo usted y su familia por el ejemplo que usted le va a dar en la palabra de Cristo Jesús. Y esto es para todo, porque Dios no hace excepciones de personas. Esto no importa si usted haya sido drogadicto, criminal, delincuente, prostituta, lo que sea que usted haya sido. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Así que mientras usted respire en esta tierra, en su vida hay oportunidad. Aquí no le estamos asustando que mañana usted se va... No. Estamos diciendo que mientras usted respire, ya usted esté en una cama, esté enfermo, esté a punto de morir, lo que sea, que esté caminando, que esté saludable, que quizá no esté saludable. Lo que le estamos diciendo que mientras usted respire en esta tierra, usted tiene la oportunidad de ser salvo. Usted tiene la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Y que si usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, usted no está puesto para la ira de Dios. Usted está puesto para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Yo espero que esta enseñanza, después que usted tenga un poquito de tiempo, vaya y la analice.
Podemos seguir desarrollando este tema aún más, muchísimo más. Tenemos un versículo. Hay gente que dice que Juan capítulo 14 no habla supuestamente del arrebatamiento de la iglesia, de que vamos a tener morada en la casa de nuestro Dios. Si entendieran el concepto, el ritual de lo que es la boda, lo que eran las bodas en el pueblo de Israel, entonces entenderían aún más Juan capítulo 14. Y que empieza de Juan capítulo 13. Todo empieza de Juan capítulo 13. Porque dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero todo empieza con eso, Jesucristo yendo a la cruz del Calvario. Amén. En los tiempos de Jesús, cuando la gente se casaban, pues el novio, entonces el novio iba a la casa del padre, había un ritual también de tomarse una copa de vino y todo lo demás, que después en otro momento vamos a estar desarrollando ese tipo de ritual que se hacía y por qué los discípulos podían entender que Jesús iba a regresar por ello, conforme al ritual de las bodas que se ejecutaban en el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿sí? Entonces el novio hacía el contrato que hacía con el padre, con la hija, ya esa mujer no podía casarse con nadie, entonces el novio se iba a la casa de su padre y preparaba un lugar para la novia y luego regresaba, ¿sí? Pero antes de irse, el novio dejaba cierto tipo de regalo y cosas para la manutención de la novia, que es lo que Jesús hizo cuando Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos. Dice en Efesios, dice que Él impartió los dones a la iglesia, o sea, la iglesia tiene los dones para seguir manifestando el poder de Dios aquí en la tierra. Pero ese es un tema mucho más largo y que hay que tomarse más tiempo para explicarlo, para que se pueda entender lo que es el arrebatamiento de la iglesia aún más desde ese punto de vista, desde el punto de vista de Juan capítulo 14 en adelante, utilizando también lo que es Juan capítulo 13, los últimos versículos. Pero esperamos que quizá usted haya entendido algo de este tema hoy día y que sepa que no estamos viviendo, bueno, estamos en cierta manera viviendo, no voy a decir que no, voy a corregir eso, viviendo los tiempos finales. Estos son principios de dolores, es lo que quiero decir, principios de dolores, sí, principios de dolores, eso sí es verdad. Y Mateo capítulo 24 es interesante, pero Mateo capítulo 24 trata realmente de la segunda venida de Jesucristo, porque recordemos que la pregunta que le hacen los discípulos, ellos lo hacen desde una perspectiva de su visión de ser judío, que era el mismo sentir que Daniel tenía cuando Daniel quería saber lo que le iba a acontecer con su pueblo, ¿sí? Era el mismo sentir que tenían los discípulos y le hicieron la pregunta a Jesús. Y cuando Jesús habla de que unos serán tomados y otros serán dejados, está hablando realmente del castigo a los que no han creído a su palabra. En el versículo 40 del capítulo 24 de Mateo, está hablando realmente del castigo a los que no le han creído a Dios. Los que se quedan en esa situación, los que se quedan en la tierra son los que sí creyeron, que son gente que todavía van a estar en carne y sangre, que son los que van a poblar la tierra, la gente que creyeron. Y esas son la gente que al final de los tiempos se van a reproducir y cuando el diablo sea suelto después de los 1000 años, son los que se van a levantar en lo que se llama la guerra de Gog y Magog, al final de los tiempos. Pero que el Señor es un versículo glorioso y que da pena para los que no creen. Capítulo 19 de Apocalipsis dice que mandó fuego del cielo y lo consumió. Sí, porque si usted no quiere creerle a Dios y después de un reino de un milenio de la manifestación de Dios tan gloriosa y de tanta gente salva, porque dice que son más los hijos de la desamparada que de la amada. Pero es un asunto ya que hay que meterse al libro de Isaías y de la promesa que Dios tiene para el pueblo de Israel, porque la iglesia y el pueblo de Israel hay que tratarlos, son asuntos separados, que hay que tratarlos separadamente. Pero es que la iglesia va a ser arrebatada y después Dios va a volver a bregar con su pueblo como tiene que bregar. Y muchos van a ser salvos en ese tiempo de tribulación también, no se crea, muchos van a ser salvos. Eso va a haber, en medio de la tribulación va a haber un avivamiento terrible. Igual que pasó cuando Jesús, después de los 50 días, después que el Pentecostés, igual que pasó con la iglesia, que la iglesia fue perseguida y se esparció por todos lados. Y cuando Pedro predicó se convirtieron como 3000. O sea que en medio de la tribulación el poder de Dios se aumenta aún más para que más gente crea en el evangelio de salvación.
hasta aquí dejamos esta enseñanza hoy. Nuestro punto era explicar que sí, que hay un arrebatamiento de la iglesia, y explicarle que Pablo no se está contradiciendo en la primera de Tesalonicenses y en segunda de Tesalonicenses. Al contrario, Pablo está confirmando lo que había dicho en primera de Tesalonicenses, y que cuando Pablo se incluye en lo que es el arrebatamiento, Pablo se incluye a sabienda de que es un acontecimiento que puede acontecer en cualquier momento, de que no hay parámetros ni señales para cuando eso podría ocurrir, y Pablo se incluye, y nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados y transformados y para esperar al Señor en los aires. Pablo se incluye, porque el arrebatamiento no tenía ¿cómo decirlo? Un parámetro, un punto de referencia, mejor dicho, un punto de referencia. Pero la segunda venida tiene un punto de referencia, le fue dada a Daniel y le fue dada a ellos. Por eso Pablo le habla de la profecía a esta gente, le dice de la profecía. Yo no tengo que explicarle a ustedes por qué. Porque en esos tiempos la Biblia no se conocía como se conoce hoy, los 66 libros, todo junto, todo completo. No, esa gente, la iglesia primitiva se basaba mucho en lo que era el Antiguo Testamento. Ese era el fundamento de ellos. Y las cartas que fueron llegando cada vez que iban siendo reveladas. Entonces ellos conocían lo que conocían de profecía y todo lo demás, lo conocían a través del Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice, de eso no tengo yo que explicarle. Me perdonan que entró una llamada y tuve que cancelarla. Pero sí le dio el misterio del arrebatamiento, porque ese es un misterio. Primera de Corintios capítulo 15 habla de que es un misterio. Y se le dio a Pablo porque Pablo es el apóstol a los gentiles. A Pablo se le aclaró eso, porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Por eso se le aclaró a Pablo. Ahora, otro tema interesante. Pedro vio la segunda venida de Jesucristo. Pero ese ya es otro tema. Ese ya es Mateo capítulo 17. Y en primera de Pedro hay una enseñanza tremenda, porque Pedro vio la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él sí la vio. Pero eso ya será otra enseñanza. Pero el momento nos interesa enseñar que la iglesia sí va a ser arrebatada, que creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Y que la iglesia no va a pasar por la tribulación y la gran tribulación. No, Señor. La iglesia va a ser arrebatada antes. Y que estos cuerpos glorificados no son los que van a poblar la tierra para reproducirse. No, sí, la iglesia viene a reinar junto con Cristo. Pero los que se van a reproducir son los que creyeron en medio de la tribulación y todo lo demás. Dios le bendiga más. Espero que esta enseñanza le haya sido de provecho. Si tienen preguntas, cualquier cosa, pues la pueden poner de comentario al final. Y Dios les bendiga. Bendiciones. No estamos para refutar a nadie ni para hacer a nadie sentir mal. Si usted no cree de esta forma, no quiere decir que usted no sea salvo. Usted es salvo también. Porque la salvación viene a través de la fe en Cristo Jesús. Y bendiciones. Que tengan un día muy bendecido. Más adelante seguiremos explicando un poquito más lo que es Juan capítulo 14 y el concepto de la boda del Cordero. Bendiciones. Dios le bendiga más. Aquí su hermano José Hilario. Siga firme en el Señor y sepa que Dios lo puso a usted para salvación y no para ira. Bendiciones.